Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Más o menos? Buenas tardes, Miss. profesor. Hola, hola, hola con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Bien, chicos. Darles la bienvenida a la sesión del día de hoy. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes por ahí con los que se están enlazando también. Darles la bienvenida a la sesión de la clase del día de hoy. Ya, hoy día vamos haciendo un recuento rápido en realidad, ¿ya? Las semanas anteriores habíamos estado revisando lo que refiere a literatura, ¿no? Habíamos estado viendo ello. Y ya el día de hoy en adelante nos toca revisar temas relacionados al curso de razonamiento verbal, ¿ya? Igual de importante, mucho o muy práctico en realidad. Y hoy día vamos a revisar dos temas en particular, ¿no? Lo que son oraciones incompletas y plan de redacción. Temas bastante sencillos, créanme, lo van a entender, lo van a hacer y al final pues vamos a salir de clase entendiendo pues no cómo se debe desarrollar o se desarrollan ejercicios de oraciones incompletas y también cómo deben resolver ejercicios de plan de redacción. Entonces, para poder empezar la sesión, ya vamos a revisar lo siguiente. Vamos a ver aquí. Primera pregunta, chicos. Para ustedes, o criterio personal, ¿no? ¿Qué tan importante ustedes consideran que es completar algo, chicos? ¿O no tiene relevancia completar las cosas o completar algo en particular? ¿Será importante? ¿No será importante? ¿Qué opinan, chicos? O son tal vez de los que dicen, no sé, lo dejo a medias, ¿no? Y ya. Profesora, buenas tardes. Yo creo que es importante completar lo que uno hace. Ya es importante, ¿no? Entonces, pero la importancia es mucha o es mínima, ¿no? O sea, es muy importante o es algo superficial, ¿no? Que bueno, pues no puede pasar desapercibido por ahí. Dependiendo, profesora. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo, no lo voy a dejar a medias, me voy a irme. Tengo que terminar de hacerlo para poder retirarme o acabar ese trabajo o alguna actividad que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy en una clase, dejo de hacer las tareas, me salgo y me voy. Muy bien, Palmiro, muy bien. Claro, ¿no? Entonces, todos tal vez podemos coincidir en que es importante que nosotros completemos las cosas, ¿no? Completemos lo que hacemos. Entonces, miren, les voy a presentar lo siguiente. Ahí está, ¿ya? Ven, analicen, a ver, observen, ¿no? La pregunta aquí es, ¿se armó correctamente esa imagen, chicos? ¿Al criterio de ustedes consideran que está armado en la forma y como debería ser? ¿O no? ¿Sí o no? No. No, me dice por ahí Eric, ¿no? No está armado No. correctamente. ¿Por qué no está armado correctamente? Porque ¿dónde está el error? En el título, no, si no me equivoco, la que se llama Casa de Papel y ahí está incompleto. Ya. Las imágenes no están, como se dice, correctamente en su lugar. Ajá. No está en el lugar que deberían, ¿no? Y acá por el chat de la reunión que me dicen que está mal la imagen, el nombre me dicen ahí. Anchela me dice que también está mal. Ok, entonces, coincidimos en que esto está mal armado. No es correcto. Pero ahora, y de esta manera, ahora sí o sigue mal armado. ¿Qué opinas? Está bien armado. Ahora sí, ¿no? No, está mal armado. La A está mal.
Y ahora sí, ¿no? Lo ven y dicen, ahora sí, la cara tiene la forma, ¿no? Porque en la imagen anterior, no, pues no, estaba como que No se ve seccionado. bien. El título está mal. La... Claro. Ah, ya. Pero ya se entiende, ¿no? Que ahí dice la casa de papel, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué se diferencia la primera construcción de la segunda? ¿En qué se diferencia? ¿O serán iguales? La diferencia es que en el primero está mal armado y en la segunda que se ve ya mejor. Terminado el trabajo. Ajá, muy bien, Palmiro. Listo. Entonces, ¿no? En la primera construcción, pues nosotros todos coincidieron y me dijeron, profesora, no está mal armado porque incluso el nombre no se entiende, ¿no? El rostro pareciese cortado al revés, ¿no? Entonces no hay un orden, ¿no? No se puede en este caso identificar la imagen, ni mucho menos leer lo que dicen las letras, ¿no? Y en la segunda construcción ya se puede evidenciar, ¿no? Con mayor claridad cuál es la imagen y cuál es el título o el nombre que ha estado acompañando esa imagen. Entonces, vamos a decir que en la segunda construcción ya tenemos lo que es la coherencia y un orden que nos da como resultado una estructura bien armada, bien organizada. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿para qué sirve esto? ¿O qué intención tiene? ¿No? ¿O por qué el hecho tal vez de analizar si la imagen ha estado correcta o incorrectamente armada? El día de hoy, como ya hemos visto, nombrado al inicio de la sesión, vamos a trabajar con oraciones incompletas y con plan de redacción. Entonces, hoy día vamos a reconocer, ¿no? ¿Cómo yo debo desarrollar ejercicios de oraciones incompletas y plan de redacción para poder, en este caso, aplicarlos en ejercicios propuestos, ¿no? Es más, ¿estos ejercicios solamente aplican para el curso, profesora? No, ¿ya? Cuando nosotros hablamos y vamos a nombrar varios datos importantes, entre ellos coherencia y orden, es algo que nosotros aplicamos en nuestro día a día, ¿no? Es más, cuando hablamos, cuando escribimos, somos o tenemos que ser coherentes, tenemos que ser ordenados, porque si yo no soy coherente, si yo no soy ordenado, pues lo que yo diga o escriba, pues no va a tener el sentido que debería tener para que la persona que me está escuchando, que me está leyendo, entienda lo que yo le estoy queriendo transmitir. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y ese es nuestro propósito de hoy día. Entonces, vamos a empezar con oraciones incompletas. Los ejercicios de oraciones incompletas, ¿qué son? ¿No? Van a ser pequeños enunciados, pequeñas oraciones, como el propio tema lo sugiere, que van a tener alguna parte incompleta, es decir, que son o la tarea o la misión de ustedes va a ser completarlo, así como si habláramos de un rompecabezas, ¿no? Que ustedes cuando han jugado, porque yo asumo que todos aquí en algún momento hemos armado rompecabezas, tal vez desde las más fáciles hasta las más complicadas, tal vez de las piezas que han sido 10 hasta tal vez rompecabezas de 200 piezas creo que hay. Entonces, todos en algún momento hemos armado, ¿no? Y siempre cuando armamos rompecabezas, buscamos que la pieza encaje, que la pieza complete y le vayamos dando la forma que tiene, o en este caso, la imagen que tiene ese rompecabezas. Lo mismo sucede aquí. Nosotros vamos a tener que completar esos pequeños enunciados, esas oraciones, con el término correcto. ¿Cómo voy a saber si el término es el correcto? Porque, ojo, en esos ejercicios vamos a trabajar con alternativas. Entonces, ¿cómo sé yo qué término es el correcto? Cuando el término mantiene coherencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ir revisando eso.
¿Qué criterios deben tener ustedes en cuenta para poder desarrollar ejercicios de oraciones incompletas? Primer criterio, sentido contextual. Básicamente es que supongamos, yo estoy trabajando con una oración y tengo 5 alternativas que pueden completar mi enunciado. Lo que yo tengo que hacer es revisar con detenimiento esas opciones que tengo para poder elegir o poder discriminar o darme cuenta entre todas esas 5 cuál de ellas puede ser una opción muy cercana y cuál de ellas definitivamente las elimino, ¿no? Porque no tienen ningún sentido o porque no completan mi enunciado completo de una manera coherente y precisa. Y hay que tener en cuenta eso, por favor. Porque a veces ya ha pasado y tal vez les va a pasar, si es que aún no, a veces por apurados leemos hasta la parte donde está ese espacio y vemos a ver qué alternativa completa o suena mejor, la marcamos y nos olvidamos de leer el resto de la oración. Entonces, lo ideal es que tenemos que hacer una lectura de la oración completa para poder definir cuál de las opciones completa ese sentido como tal. ¿Listo? Segundo criterio, criterio de gramaticalidad. Básicamente es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta el género, el número, la persona, el modo o el tiempo de la palabra elegida o a elegir. Si por ahí mi oración empieza con las, por ejemplo, las, y me da un espacio, porque ahí vamos a completar una primera expresión, una primera palabra. Y entre mis alternativas yo tengo patos, tengo peluche y tengo niñas, ¿no? ¿Con cuál de esas 3 opciones se quedarían ustedes? Repito, ¿ya? Tengo el artículo las, y tengo 3 opciones. Patos, peluche, niñas. ¿Con cuál de esas 3 opciones consideran Niñas. ustedes que quedaría? ¿Por qué con niñas, Mari? Porque sería las niñas. Ya, correcto, ¿no? Yo analizo, las es un artículo que está en género. ¿Qué género tiene las? Plural, me dice. Ya, eso es número. Plural, número, plural, género. Las, género. Género. Masculino. Las es masculino. Femenino, profesor. Femenino. Claro, femenino. Ahora sí, femenino. ¿Ya? Las, por eso es que dices las pelotas, las casas, las lámparas, ¿no? Las tintas, las señoras. Género femenino. Entonces, si mi artículo está en femenino y plural, lógicamente la palabra a la que va a acompañar, el sustantivo que va a estar al lado de, también tiene que estar en femenino y plural. Ya, yo no puedo decir, profesora, la respuesta sería patos y si yo lo coloco patos, diría las patos. Y tú te quedas pensando, las patos. Pero si nosotros no hablamos así, entonces no hay un criterio de gramaticalidad. A eso se refiere ese criterio. Si tu palabra está en masculino singular, la elegida tiene que tener el mismo género y el mismo número. Ya, eso es en cuanto a sustantivos. Lo mismo va a pasar cuando hablamos de verbos, cuando hablamos de adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tercer criterio, el criterio de precisión léxica. ¿Ya? ¿Qué pasa? A ver, chicos, les pregunto. Yo estoy trabajando ejercicios de oraciones incompletas y por ahí tengo entre mis alternativas 2 palabritas que yo no conozco, no sé qué significan. ¿Qué es lo que hacen ustedes en esos casos? Honestamente, ¿a qué suelen hacer cuando se tropiezan con palabras nunca antes vistas o escuchadas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué Al es lo que... diccionario.
Lo ideal, correcto, Mari, es ir en nuestro muy buen amigo el diccionario. Pero les pregunto, ¿ustedes realmente buscan el significado de la palabra? ¿O suponen el significado? ¿O en algunos casos lo ignoran? Dicen, ay, esto tal vez ni siquiera es la respuesta. Y trabajo solamente con las que sí conozco. ¿Qué hacen ustedes? Busco, profesora. Honestamente, ¿buscan? ¿Realmente van al diccionario y buscan el significado de la palabra? Claro, para poder saber qué es exactamente. Claro, lo ideal es eso. Ay, ya, profesora, yo no conozco qué significa timorato. Voy al diccionario y lo busco. Ah, profesora, yo no sé qué significa vetusto. Voy al diccionario y lo busco. ¿No? Ahí está. Profesora, yo no sé qué significa ducho. Voy al diccionario y lo busco. Eso es lo ideal. Pero a veces pasa, ¿ya? Que no lo hacemos, ¿no? Decimos, ah, quizás significa esto, pero tú quizás no siempre es correcto. A veces fallamos. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque nosotros creemos que significa tal cosa y nos dejamos llevar por eso. Y de ahí cometemos un error. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempito de ir, aunque sea 5 minutitos al diccionario, buscarlo y listo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de precisión léxica, chicos, es importante que al momento de seleccionar nuestra respuesta, se ajuste al contexto que la oración me está brindando. ¿Ya? Y si por ahí hay palabras desconocidas, por favor, vayan al diccionario, busquen, profesora, no tengo diccionario en mi casa. Sencillo, ustedes saben que ahora la tecnología ha avanzado, busquen en el internet. Profesora, ¿me voy al rincón del vago? No, no te vayas a páginas de dudosa procedencia. Busca el diccionario de la RAE, ¿no? Que también tienen un diccionario en línea. El diccionario de la RAE es directo de la Real Academia Española, entonces te va a ser mucho más sencillo poder encontrar una respuesta. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna duda o consulta por parte de ustedes? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta este punto, chicos? No, profesora. No, a ver, vamos a ver, ya hemos hablado de estos 3 criterios y aquí los vamos a practicar. Mire, tengo el criterio de gramaticalidad. Vamos a elegir, yo leo el ejercicio. Ahí nos dice, ¿no? La gramaticalidad es el uso correcto del idioma, ¿ya? Que se logra con la observación de las normas básicas de la gramática. Por ejemplo, yo tengo ahí el jurado sobre la decisión injusta que tomó. ¿Cuál completa correctamente mi oración? El jurado reflexionaron sobre la decisión injusta que tomó, el jurado reflexionar sobre la decisión injusta que tomó o el jurado reflexionó sobre la decisión injusta que tomó. ¿Cuál de las 3 alternativas completa correctamente mi oración? La C, reflexionó. La alternativa C. La alternativa C, correcto. Porque yo no puedo decir el jurado reflexionaron sobre la decisión, porque el verbo reflexionaron está en plural, o sea que fueron varios. Si dijese los jurados, ahí sí diría reflexionaron, porque estamos hablando de un grupo. Pero aquí me dice el jurado, allá singular. Entonces, ¿reflexionaron? Entonces, en plural, ese verbo descartadísimo. ¿Listo? Reflexionar, profesora, ¿por qué no puede ser? Porque ese verbo está en infinitivo. Falta conjugarlo. El jurado reflexionar sobre. Vamos a parecer así como Tarzán, ¿no? Cuando empezó a hablar por primera vez o estaba aprendiendo a hablar, ¿no? Poco raro también. Ahora, vamos a sentido contextual. La oración debe completarse con la alternativa que le otorgue un sentido claro y coherente, es decir, obtener el sentido común de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, Juana dio una una entretenida charla que causó en los asistentes rechazo, bostezo, entusiasmo. ¿Cuál sería la respuesta a esa oración?
Analicen. Juana dio una entretenida charla que causó en los asistentes rechazo, protesto o entusiasmo. La C, profesora. Entusiasmo, ¿Por Miss. qué entusiasmo, chicos? Ya, ¿por qué entusiasmo? Porque dice que Juana dio una entretenida charla, o sea que lo que habló sobre el tema estuvo bien, ¿no? Eso, muy bien, Mari. Ahí les dice entretenida y nosotros sabemos que por entretenido entendemos algo que te tiene motivado, pilas, activo, ¿no? Despierto. Y lógicamente si te tienen así, pues bostezo va a ser lo último que te va a causar y rechazo también, ¿no? Entonces lo que va a provocar lógicamente va a ser entusiasmo, esas ganas de a ver qué hago, qué digo, a dónde voy, me muevo por aquí, me muevo por allá, participo, hablo, etc. Precisión léxica, chicos. Es necesario determinar cuál es el nivel del lenguaje que el autor está empleando o en qué contexto se sitúa el mensaje. Por ejemplo, Lucas, el médico de la ciudad, fue a la comunidad para a los pacientes, para inspeccionar, examinar o indagar. Examinar, profesor. ¿Por qué examinar, Palmiro? Porque de repente hay un paciente que no está bien tratado y necesita un apoyo médico o un medicamento que realmente necesita. Cambio de medicamento, cambio de tratamiento. Muy bien, muy bien. Además nos dice que Lucas es médico. Yo les pregunto, ¿un médico, un especialista de la salud, inspecciona? No. No, ¿quién inspecciona? Tal vez que a quién le podríamos atribuir el hecho de inspeccionar, de supervisar, ¿no? De estar viendo si todo está bien. El director. Ya, bueno, pues a un director, ya, listo, profesor, un coordinador, o a un policía, profesora también. Perfecto, pero no es la labor de un médico inspeccionar. La labor de un médico será indagar. No. Poco. Profesora, ¿quiénes se encargan de indagar? Tal vez por ahí un científico, ¿no? O un especialista, un investigador, ¿no? El médico, porque es doctor, lógicamente tiene por misión el hecho de examinarnos. Es por eso que cuando nosotros vamos al doctor, cuando nos sentimos mal, ya pues no nos empiezan a tomar la presión, nos empieza a palpar, ¿no? A ver qué parte te duele, empiezan a presionar, ya empiezan a, por ahí, ¿no? A empezar a revisarnos los latidos, etcétera, ¿no? Tienen toda una rutina, entonces no se examina. Correcto. Miren, de la misma manera en como me han respondido estos ejercicios, es lo que nosotros debemos hacer siempre que realizamos, en este caso, oraciones incompletas. Ahora, ¿cómo yo resuelvo esto de aquí? Mire, yo aquí tengo método de resolución. Dice, los se forman en las partes del desierto donde el agua aflora a la superficie. Lagos limpios, valles dulces, palmeras cultivables, oasis subterránea, cultivos potables. ¿Qué debo hacer yo alumno, ¿no? Para poder desarrollar esto. Sencillo. Primer paso, chicos, nosotros debemos analizar el enunciado, es decir, debemos leerlo, a ver de qué me está hablando, de qué o quiénes me está mencionando, ¿no? Para poder identificar, a ver, ¿a qué me tengo que enfocar? A ver, por ahí tal vez encuentro algo que me pueda dar alguna pista interesante también. Yo he leído el enunciado. Ahora voy a identificar esas famosas pistas, esos famosos rastros que por ahí tal vez me pueden ayudar a llegar a una respuesta. Y al final
voy a poder elegir recién mi alternativa, ¿no? Para ver cuál de estas completa mi oración, mi enunciado de manera correcta. Vuelvo a leer el enunciado. Dice, los, ¿ya? Los se forman en las partes del desierto, donde el agua aflora a la superficie. ¿Cuál podría ser una posible respuesta, chicos? Los lagos se forman en las partes del desierto donde el agua limpio aflora a la superficie. Los valles se forman en las partes del desierto donde el agua dulces aflora a la superficie. Los palmeras se forman en las partes del desierto donde el agua cultivable aflora a la superficie. Los oasis se forman en las partes del desierto donde el agua subterránea aflora a la superficie. Los cultivos se forman en las partes del desierto donde el agua potable aflora a la superficie. ¿Cuál podría ser respuesta, chicos? ¿Cuál La E. Ya, el Mari me dice la La E. E. Ya. Marisol también va por la E. Perfecto. Los demás chicos, ¿cuál consideran? ¿A qué alternativa apoyan? Por ahí va ganando la E. Ya, ¿todos apoyan a la E o alguien por ahí tiene otra respuesta? Ya. Les pregunto, me han dicho la E, ¿no? Ya. La profesora. Ya, Palmiro me dice la A. ¿Ya? Vamos a analizar. Vamos con la A, ¿ya? Los lagos se forman en las partes del desierto donde el agua limpio. A ver, ¿será correcto decir agua limpio? No. Debería decir agua limpia. Pero ahí dice limpio. No está en femenino, está en masculino. Entonces, ahí hay una inconsistencia de gramaticalidad. Entonces, porque en el segundo caso, descartado la A. Me han dicho la E. Los cultivos se forman en las partes del desierto. A ver, ¿qué peculiaridad tiene el desierto, chicos? ¿Cómo es el desierto? Yo puedo cultivar en el desierto, puedo llevar mi semillita, plantarlo, enterrarlo para que crezca mi árbol. No, profesora. No se puede, porque el desierto es un terreno árido, seco. Donde no existe nada. Exacto, todo es arena, ¿no? Entonces, si tú me dices, los cultivos se forman en las partes del desierto, yo me pongo a pensar y digo, ¿en los desiertos hay cultivos? Definitivamente no las hay, porque los cultivos necesitan regarse, ¿no? Necesitan agua, pero en el desierto, pues, no tiene o no está acondicionado para ese tipo de vida. Entonces, la E queda descartado. Por ahí leí la C. Sencillo. Dice, los palmeras. Ahí nada más de cajón. ¿Estará bien dicho? Los palmeras. ¿Estará bien dicho? No. Profesora. No. Los palmeras. Es las palmeras. Ahí sí. Pero ahí dice los. Entonces, descartado. Milton me dice la D. La E. Los oasis se forman en las partes del desierto donde el agua subterránea aflora a la superficie. Ya, Karen, está bien, no te preocupes. Milton, muy bien, Milton. Lo que pasa es que la de oasis y en sí no sabíamos qué es oasis. Muy bien, ahora les comento. Dentro del desierto, como les había mencionado, todo es arena, ¿no? Tú vas al desierto, tienes que ir cargado de agua porque definitivamente no vas a encontrar ni un río, ni una laguna, no vas a encontrar ningún punto, o sea, ¿no? Decía, ahí voy a encontrar agua y recargo mis bidones. Pero sí hay un punto, o sea, extremo, ¿no? Donde hay un oasis, es como un pequeño pocito, ¿ya? Donde el agua subterránea se filtra a la superficie, ¿no? Y se forma ahí un poquito de agua, ¿correcto? Ese es el oasis.
Pero el oasis, pues tendrías que caminar, un montón para llegar a encontrarlo entre todo el desierto que hay, pues, ¿no? Porque el desierto en sí es grande, es amplio, ¿no? Y gracias por ahí, cuando me dicen, no, es que profesora, no, desconocíamos lo que es un oasis. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Yo no conozco una palabra, nunca la he escuchado, o tal vez sí, pero no nunca la he buscado. Entonces ahí está, ¿no? Ahí, profesora, diccionario. O tal vez si estamos en la computadora, profesora, en el internet busco oasis, ¿no? Y ahí me van a salir fotos referenciales, incluso. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la alternativa D. Vamos aquí. Acá está. Muy bien, chicos. Otro ejercicio. Ahora ustedes. No, el camino más es el... A ver, ¿cuál de las 5 alternativas completa correctamente mi oración, chicos? ¿Cuál? Analícenlo. ¿Cuál será? ¿Qué será, chicos? Respuestas. A ver. Sin miedo, chicos, sin miedo. Necesito que empecemos a soltarnos poco a poco. A ver, vamos analizando. Dice, no siempre el camino más directo es el peor. No eternamente el camino más fácil es el eterno. No potencialmente el camino más fuerte es el más poderoso. No siempre el camino más corto es el mejor. No casualmente el camino más largo es el prolonga. ¿Cuál La D, será la profesora. respuesta? Listo, chicos. Muy bien. Alternativa D. Correcto. Por ahí Karen y Palmiro. Vamos con el segundo. Zaida también. Listo. A ver, analicen ahí en el segundo ejercicio. Las rondas teatrales se practican en grupo, por parejas e individualmente para un mejor vaivén. ¿Vaivén qué significa, profesora? Movimiento, ¿ya? Movimiento. Los concursos de poesía se practican en grupo, por parejas e individualmente para un mejor vaivén. Las danzas populares se practican en grupo, por parejas e individualmente para un mejor vaivén. Las bailes modernos se practican en grupo, por parejas e individualmente para un mejor vaivén. O las exposiciones de música se practican en grupo, por parejas e individualmente para un mejor vaivén. ¿Cuál será, chicos, ahí la respuesta? ¿Cuál? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál, chicos? Karen me dice la C. Las danzas populares se La C, practican. profesora. También Zaida, Palmiro también me dicen la C. Ya, muy bien. Correcto, chicos. Muy bien. Vamos aquí. Aquí está. Ahí está. Analícenlo, chicos. Hay una gran variedad de aves en nuestro planeta, unas exóticamente espléndidas, ágiles y de resplandeciente plumaje. Hay una gran variedad de plantas en nuestro planeta, unas exóticamente espléndidas, bellas y de resplandeciente maleza. Hay una gran variedad de industrias en nuestro planeta, unas exóticamente espléndidas, equipadas y de resplandeciente infraestructura. Hay una gran variedad de flores en nuestro planeta, unas exóticamente espléndidas, perfumadas y de resplandeciente color. Hay una gran variedad de insectos en nuestro planeta, unas exóticamente espléndidas, pequeñas y de resplandeciente velocidad. ¿Cuál será la respuesta ahí, chicos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será? ¿Cuál podrá ser, chicos? Respuestas. Rapidísimo. Si no, el tiempo es ingrato.
Alternativa A, B, C, D. Milton me dice la D. Karen la E. Ya, pero a ver, me dice una gran variedad de insectos. Insectos es masculino, ¿ya? Pero ahí me dice unas es femenino y plural. Ah, ya. Entonces, si insectos es masculino, como que no calza, no cuadra. ¿Ya? Entonces sería o estaría descartado la E. ¿Ya? Saida también me dice la D. Correcto. Muy bien, chicos. Y una última. La dice es la más simple, la más y la más antigua de las ciencias. ¿Cuál podrá ser? La literatura es la más simple, la más rigurosa y la más antigua de las ciencias. La historia es la más simple, la más confusa y la más antigua de las ciencias. La matemática es la más simple, la más perfecta y la más antigua de las ciencias. La estética es la más simple, la más universal y la más antigua de las ciencias. La fragancia es la más simple, la más rotundo y la más antigua de las ciencias. ¿Cuál será la respuesta ahí, chicos? ¿Cuál será ahí la respuesta? ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál será? ¿Cuál opinan? Respuestas, chicos, respuestas. Alternativa. ¿Cuál? ¿Nadie? ¿Cuál será la respuesta ahí, chicos? La B. La B, la historia es la más simple, la más confusa y la más antigua. Un rasgo de la historia será ser confusa. ¿Qué opina? No. No, No, ¿verdad? De alguna profesor. forma la historia tiene que ser clara, ¿no? Si no, ¿cómo nosotros sabemos todo lo que hemos pasado, tal vez para independizarnos, ¿no? Para tal vez llegar a la realidad que hoy por hoy tenemos, ¿no? Entonces, la historia es todo menos confusa, porque es básicamente la del conocer nuestras raíces, pues, ¿no? Entonces, confusa como que por ahí lo desequilibra mi enunciado, descartamos la B. ¿Cuál podrá ser? La C, profesora. Luz, La muy C, bien, profesor. muy bien. Palmiro también, listo. Alternativa, Sí. sí, claro, temática. El curso favorito de muchos, tal vez. Ujú. Ya, ahí está. Bien, chicos, hasta ese punto, ¿dudas, preguntas o consultas tal vez? No, profesor. Ninguna, bien. Entonces, lo que hemos hecho es oraciones incompletas. Por favor, siempre lean todo su enunciado para luego poder analizar las alternativas y poder llegar a una respuesta. Porque si solo leemos hasta la mitad y nos olvidamos del resto, en algunos casos tal vez podemos, ¿no?, marcar la correcta, la respuesta correcta, pero en otros podemos por ahí como que desequilibrar nuestra respuesta, ¿no? Es como, por ejemplo, si hubiésemos marcado historia nada más analizando la primera parte y no revisando la segunda, por ahí ya hubiésemos tenido una respuesta errada. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a plan de redacción. Para entender plan de redacción, les planteo lo siguiente, esta situación. Mi misión, lo que yo quiero, y quiero que ustedes me ayuden, para mi cena quiero preparar una deliciosa causa, ¿ya? Ahí está, eso es lo que yo quiero lograr. El problema es que yo no sé, ¿ya?, cuál es el orden de estos pasos. ¿Ya? Y lo que yo quiero aquí es que ustedes me ayuden a ordenar la receta. A ver, ustedes que son expertos cocineros, cocineras, ¿no?, con una sazón increíble. Tengo ahí 5 pasos.
¿correcto? Ayúdenme a ordenarlo para poder tener una secuencia y poder hacer mi causa, preparar mi causa hoy día. Si no, hoy día no voy a cenar, chicos. A ver, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, léanlo. ¿Con cuál consideran ustedes debemos empezar? Ya. ¿Con cuál empieza, chicos? A ver, pilas, chicos, despertemos. A ver. Cocer las papas. Ya. Palmira me indica que lo primero que debemos hacer es cocer las papas y prensarlas mientras aún están calientes. Agregamos el ají, el zumo de limón, la sal y la pimienta. Mezclamos, amasamos para conseguir una textura cremosa. Listo, ya, ese es mi primer paso. Después, ¿qué hago? Cocer la pechuga de pollo. Ya, muy bien, Karen, también por ahí. Cocemos la pechuga de pollo, la deshilachamos y las mezclamos con la cebollita y la mayonesa. Listo. Después, ¿qué hago? Cubrir con la segunda capa de masa de papa. Montar el plato. ¿Qué hago primero? ¿Pongo la segunda capa o primero monto el plato? El plato primero, después. Ya, ¿después qué? Ahí está. Monto el plato con ayuda de un aro para emplatar, poner en la base 1/3 de la masa de papa y sobre ella colocar la palta. Luego, ¿qué hago? Ya puse mi paltita. Cubrir la segunda capa. Cubrir la segunda capa. Ya. Ahora sí, cubro la segunda capa de papa, ¿no? Y ahora pongo, dice, la mezcla del pollo, la mayonesa y la cebolla y las aprieto ligeramente con un tenedor. Y finalmente, para terminar, con la última parte de la masa de papa y la acompaño con una ensalada de hojas verdes, me dice. Listo, chicos. Lo que hemos hecho aquí, gracias a cada uno de ustedes, es ordenar, ¿no? Establecer un orden, ¿no? Poder, a ver, leo y voy ubicando, a ver, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Luego que sigue, cómo termina, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿no? Yo hubiese dejado esta receta así, tal cual, así en ese mismo orden, ¿ah? ¿Ustedes creen que yo hubiese podido conseguir una causa de verdad? ¿Creen ustedes que hubiese podido lograr preparar una causa? ¿O alguien que lo lee puede lograr hacer una causa? No, profesor. No, mis. Claro. Ustedes cuando preparan sus almuerzos, sus cenas, ¿no? Cuando cocinan, ¿tienen un orden o no tienen un orden al momento de echar los ingredientes? Así Sí. es, profesor. Claro, ¿no? Si no, uy, profesora, por último, ni siquiera saldría una muy buena comida, ¿no? Si el aderezo lo hago al final, uy, profesora, esa cebolla toda sin cocer, ¿no? Ese aceite, ese ajos no adorado, ¿no? Tendríamos un desastre en la cocina. Entonces, mantener un orden es importante, ¿no? Así como hemos ordenado este recetario, a eso se enfoca el plan de redacción, ¿ya? Es decir, el plan de redacción, chicos, es básicamente el establecer un orden, ¿ya? Entre todos mis enunciados. Para eso yo tengo que leer las 5 oraciones, las 6, las 4 oraciones, depende del ejercicio, ¿correcto? Ahora, esas oraciones que yo voy a leer, que van a estar desordenadas, yo tengo que entenderlas. ¿Por qué? Porque esas oraciones forman un solo texto. Entonces, yo tengo que ubicarlas de manera adecuada para poder al término decir, ah, ya, listo. Este es el original. El texto debería estar ubicado u ordenado en bajo esta forma. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la estructura de un ejercicio de plan de redacción? Para empezar, va a tener un título. Implicancias de la tensión nerviosa.
y va a tener enunciados, que son del 1 al 5. Esos enunciados, chicos, están en desorden. La misión de ustedes es ordenarlo. Y al establecer este orden, van a poder elegir cuál de las alternativas contiene el orden correcto. ¿Ya? Tengo 5 enunciados. Enunciado 1. Los médicos diagnosticaron que su estado era consecuencia de la tensión nerviosa. 2. Desde su regreso de Iquitos, la conjuntivitis que presentaba no parecía mejorar. 3. Le rebrotó además el paludismo. 4. Necesitaba, por esta razón, reposo y unas vacaciones. 5. La salud de Jorge andaba de mal en peor. ¿Con cuál de esas 5 oraciones deberíamos empezar, chicos? ¿Cuál será la primera oración? ¿Cuál será? ¿Con qué oración empezamos el texto? ¿Con la 1, la 2, la 3, la 4 o con la 5? ¿La 5? Con la 5, perfecto. Yo voy a mis alternativas y veo, a ver, ¿cuál de ellas empiezan con 5? La alternativa C y la alternativa D. Entonces, mi respuesta va a estar entre una de esas dos. Muy bien, la salud de Roger andaba de mal en peor. Después de las 5, ¿qué oración sigue? ¿Qué sigue? ¿La 1, o perdón, la 2 o la 4? ¿Qué sigue? La 2 me dice Karen, a ver. La salud de Roger andaba de mal en peor. Desde su regreso de Iquitos, la conjuntivitis que presentaba no parecía mejorar. Le rebrotó además el paludismo. Los médicos diagnosticaron que su estado era consecuencia de la tensión nerviosa. Necesitaba, por esa razón, reposo y unas vacaciones. ¿Tiene sentido o no tiene sentido el texto, chicos? ¿Tiene o no tiene sentido? La 2. ¿Tiene o no tiene sentido, chicos? La alternativa C sería la respuesta, ¿no? Hemos hecho una comparativa. Claro que sí, ¿no? Entonces, lo que contiene la alternativa C es mi respuesta. Ese texto debería tener ese orden, ¿ya? 5, 2, 3, 1 y 4. Finaliza con la oración 4. ¿Correcto? Ahora, vamos aquí. Miren, los ejercicios de plan de redacción, chicos, tienen una estructura. Las oraciones que por lo regular siempre van a ir al inicio son aquellas que te van a hablar tal vez del origen de la palabra, te van a dar tal vez una definición, ¿no? Te van a nombrar algún antecedente tal vez de años atrás, o de dónde nace, de dónde proviene, de su origen, ¿no? Las oraciones que tú vas a considerar en el desarrollo son aquellas que van a estar clasificadas, ¿no? Ejemplos, tipos, etc. Y las conclusiones tal vez pueden ser recomendaciones, tal vez alguna solución, ¿no? O alguna aplicación. Ya lo vamos a entender con algunos ejercicios. Tengan en cuenta, por favor, cuando ustedes trabajan en ejercicios de plan de redacción, es importante que el texto tenga coherencia. No vayan a ordenarlo, tal vez por ordenar o profesora lo leí, me pareció y no lo revisé. ¿Ya? ¿Qué criterios tienen que tener? Criterios de lo general a lo particular. Por ejemplo, tú me hablas de aparatos de música en general, un tema grande, y a medida que vas desarrollando el texto, te centras en hablar de Apple, de los reproductores de Apple. De algo grande terminas en algo particular. De lo más antiguo a lo más moderno. Tal vez alguien me quiere hablar, profesora, de la evolución de los celulares. Ahí ya, te vas a ir o vas a retroceder a los primeros modelos probablemente y vas a ir avanzando hasta llegar a los modelos de última generación. De causa y efecto. Me vas a hablar tal vez del origen, ¿no? De la sequía en el mundo y me vas a empezar a dar qué consecuencias trae esa situación.
¿Listo? Son algunos criterios que nosotros debemos manejar. Miren, con este ejemplo me van a entender. Yo que tengo aquí, la manzana, rica en vitamina C. Ese es el título de mi texto. Y yo tengo 5 enunciados. 1, ¿ya? Para el primer paso, tenemos que leer el título y los enunciados. Bien. Enunciado 1. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. 2. Por ello, debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. 3. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. 4. Como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza los radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. 5. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. Ya leímos nuestro título, hemos leído nuestros enunciados y ahora podemos identificar con qué oración consideran ustedes que empieza el texto, la manzana rica en vitamina C. ¿Con qué oración consideran, chicos? ¿Con la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? ¿Con cuál empezará? ¿Con cuál, chicos? ¿Con cuál? Los escucho. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Con cuál, chicos? A ver, para terminar ya. Con esto vamos a terminar. ¿Con qué oración consideran ustedes debe empezar nuestro texto? ¿Con la 1, con la 2, con la 3, con la 4 o con la 5, chicos? Con la 3, profesora. Con la 3. Muy bien, Palmiro. Empieza con la 3. Miren, ya identificamos el punto de partida. ¿Listo? Ahora debemos ordenar el ejercicio siguiendo ese orden. Si me dicen que empieza con la 3, mi respuesta puede ser la alternativa C o la alternativa E. Entonces, vamos a analizar para luego poder elegir nuestra alternativa correcta. ¿Cuál de las dos, la C o la E, consideran que sería la respuesta a ese ejercicio? Ambos coinciden en que empieza con la 3, coinciden en que sigue la 5, en que sigue la 1. Pero el problema está en que si sigue la 2 o la 4. A ver, decidan ustedes. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. ¿Qué seguiría? ¿La 2 o la 4? La 4, profesora. Ya, a ver, vamos. La 2, profesora. La 2, 4. La 2, A ver, me quedé en la 1, ¿no? Ya, para estar sano. Es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. Antioxidante. ¿En cuál me habla de antioxidante? ¿En la 2 o en la 4? ¿En dónde me habla de antioxidante? ¿En la 2 o en la 4? en la 4, Miss. En la 4. En la 4. Milton, en la 4, ¿no? Claro, entonces la respuesta sería esa. Y mi texto quedaría, ¿no? Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sanos. Como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza los radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. Por ello, debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. Y ahí finaliza nuestro texto. Entonces, hay que prestar bastante atención, chicos. Cuando ustedes trabajen ejercicios de plan de redacción,
Dense el tiempo de leer con concentración los enunciados y créanme que eso les va a simplificar bastante el trabajo. De la misma manera, cuando tienen la certeza de que el ejercicio empieza con la número 4, ya, y están segurísimos que esa es la primera oración del texto, analizan sus alternativas y se queda, así como hemos trabajado, ¿no? Palmiro me dijo, el profesor empieza con la 3 y era correcto. Entonces, yo veo mis alternativas y lógicamente solo tengo 2 opciones que empiezan con 3, la C y la E. Y eso también nos ayuda a simplificar el trabajo porque puedes trabajar, no puedes tal vez leer el texto en esas dos alternativas, en esos dos esquemas, para que puedas decidir cuál de ellos es el correcto. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta o consulta adicional que tal vez alguno de ustedes tenga? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Preguntas, chicos, consultas? No, Miss. Ya. Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ya? Chicos, ¿qué hemos trabajado el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Sobre qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido, chicos? A sumar, a restar, ¿qué hemos aprendido? Incompletas. Completar verbos. Oraciones incompletas, ¿sí? ¿Y qué más? Plan de redacción. Plan de redacción, listo. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo lo hemos aprendido? Con la práctica, profesor. Con la práctica, muy bien, Milton, muy bien. Y una última pregunta. ¿Para qué les servirá lo que hemos aprendido el día de hoy, chicos? Para el examen. Ya, para que desarrollen su examen, dicen por ahí. Ya, está bien. Muy bien. ¿Para qué más, chicos? ¿Será importante ser ordenados en un texto, establecer un orden? Sí, profesora, Sí. para poder Sí, ordenar Miss. nuestra forma de ser y poder ayudarnos entre un comienzo a un final. Muy bien, ¿no? Porque si nosotros no ordenamos un texto, ¿el texto va a tener o no va a tener sentido? No. No va No a va a tener. tener sentido. La idea es que se entienda, la idea es que al ordenarlo tengamos un mensaje directo. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera estamos finalizando la clase de hoy. Que tengan una bonita semana y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Cuídense, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Igual, profesora. Buenas hasta luego. Cuídense, chicos. Chao, chao.